¿Qué tal, queridos hermanos y hermanas? Un gusto poder compartir con ustedes una vez más las reflexiones durante una semana, pues lamentablemente no lo pudimos hacer, tuvimos algunos contratiempos. Sin embargo, hoy una vez más vamos a intentar compartir con ustedes estas reflexiones de las lecturas diarias que la Iglesia nos propone. Antes nos vamos a poner en la presencia de nuestro Padre Celestial diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre Todopoderoso, hoy en esta mañana de lunes queremos pedirte por cada uno de nuestros hermanos, especialmente por todos aquellos que van a escuchar este mensaje, Señor. Concédeles, Señor, que puedan alcanzar esas virtudes teologales que solo tú las puedes dar, la fe, la esperanza y la caridad. Concédenos también a cada uno de nosotros poder encontrarnos siempre con tu Hijo amado, para que podamos seguirle y podamos amarle. Todo esto, Padre, te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, un gusto saber que usted nos acompaña en estas reflexiones y que pues, nos está apoyando también en nuestro proyecto de reflexionar siempre la palabra de Dios. Hoy en este lunes 19 de julio vamos a compartir las lecturas que la Iglesia nos propone para hoy. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo en el capítulo 14, versículo del 5 al 18. Recuerde, la primera lectura está tomada del libro del Éxodo en el capítulo 14, versículo del 5 al 18. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, cuando le avisaron al faraón que los israelitas habían escapado de el faraón y sus servidores, cambiaron de parecer con respecto al pueblo de Israel y exclamaron: ¿qué hemos hecho? Hemos dejado escapar a nuestros esclavos israelitas. Entonces el faraón mandó enganchar su carro y llevó consigo sus tropas, 600 carros escogidos y todos los carros de Egipto, cada uno con sus respectivos guerreros. El Señor endureció el corazón del faraón, rey de Egipto, para que persiguiera a los hijos de Israel. Mientras estos se alejaban jubilosos, los egipcios los persiguieron con todo un ejército de caballos, carros y guerreros, y les tendieron y les dieron alcance. Mientras acampaban junto al mar cerca de Pi-Hahirot, frente a Baal-Zephón. Al acercarse el faraón, los hijos de Israel alzaron sus ojos y viendo que los egipcios los perseguían, tuvieron miedo. Clamaron al Señor y le dijeron a Moisés: ¿acaso no había sepulturas en Egipto para que nos trajeras a morir en el desierto? ¿Para que nos sacaste de Egipto? ¿No te dijimos claramente allá: déjanos en paz, queremos servir a los egipcios? Pues más vale servir a los egipcios que morir en el desierto. Moisés le contestó al pueblo: no teman, permanezcan firmes y verán la victoria que el Señor les va a conceder hoy. Los egipcios que ven ahora no lo volverán a ver nunca. El Señor peleará por ustedes y ustedes no tendrán que preocuparse por nada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: ¿por qué sigues clamando a mí? Diles a los israelitas que se pongan en marcha, y tú, alza tu bastón, extiende tu mano sobre el mar y divídelo, para que los israelitas entren en el mar sin mojarse. Yo voy a endurecer el corazón de los egipcios para que los persigan, y me cubriré de gloria a expensas del faraón y de todo su ejército, de sus carros y jinetes. Cuando me haya cubierto de gloria a expensas del faraón, de sus carros y jinetes, los egipcios sabrán que yo soy el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a compartir con ustedes el Salmo responsorial para este lunes 19 de julio, y es el Salmo que está tomado precisamente del libro del Éxodo en el capítulo 15. Recuerde, el Salmo responsorial hoy está tomado del libro del Éxodo en el capítulo 15. El responsorio: alabemos al Señor por su victoria. Alabemos al Señor por su victoria. Cantemos al Señor: sublime es su victoria.
Caballos y jinetes arrojó en el mar. Mi fortaleza y mi canto es el Señor. Él es mi salvación, Él es mi Dios, y yo lo alabaré. Él es Dios de mis padres, y yo le cantaré. Alabemos al Señor por su victoria. El Señor es un guerrero, su nombre es el Señor. Precipitó en el mar los carros del faraón y a sus guerreros. Ahogó en el mar rojo a sus mejores capitanes. Alabemos al Señor por su victoria. Las olas los cubrieron, cayeron hasta el fondo como piedras. Señor, tu diestra brilla por su fuerza, tu diestra, Señor, triunfará al enemigo. Alabemos al Señor por su victoria. Es el salmo que la iglesia nos propone para hoy, tomado del libro del Éxodo en el capítulo 15. Ahora, queridos hermanos y hermanas, vamos a compartir con ustedes la lectura del Santo Evangelio, que está tomado según San Mateo, en el capítulo 12, versículo del 38 al 42. Recuerden, mis queridos hermanos y hermanas, el Evangelio de hoy lunes está tomado del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 12, versículo 38 al 42. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo le dijeron a Jesús algunos escribas y fariseos: Maestro, queremos verte hacer una señal prodigiosa. Él les respondió: Esta gente malvada e infiel está reclamando una señal, pero la única señal que se le dará será la del profeta Jonás. Pues de la misma manera que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, así también el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el seno de la tierra. Los habitantes de Nínive se levantarán el día del juicio contra esta gente y la condenarán, porque ellos se convirtieron con la predicación de Jonás. Y aquí hay alguien más grande que Jonás. La reina del sur se levantará el día del juicio contra esta gente y la condenará, porque ella vino de los últimos rincones de la tierra a oír la sabiduría de Salomón. Y aquí hay alguien más grande que Salomón. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bien, mis queridos hermanos y hermanas, estas son las lecturas que la iglesia nos propone precisamente para hoy, lunes 19 de julio. Estamos ya leyendo lo que es el segundo libro de la Biblia, precisamente. Estamos leyendo ya el libro del Éxodo, precisamente, mis queridos hermanos y hermanas, porque, más bien dicho, estamos leyendo el libro del Éxodo. Estamos leyendo el libro del Éxodo y la historia de la liberación del pueblo de Israel. Vamos a tener en cuenta 3 personajes en esta lectura que hemos escuchado. El primer personaje, obviamente, es Dios. El segundo personaje, Moisés. Y en tercer lugar, vamos a hablar del faraón. Con estos 3 personajes, mis queridos hermanos y hermanas, vamos a hacer una pequeña reflexión en torno a esta lectura del libro del Éxodo que hemos escuchado. La primera parte, que es Dios, lo vamos a dejar para el final. Vamos a hablar primeramente de Moisés. ¿Quién es Moisés? Moisés precisamente fue aquel niño que fue abandonado y que lo tiraron en el río para salvarle la vida, y una de las hijas del faraón pues lo encontró, se quedó con él, lo crió, y para no hacerles tan larga la historia, Moisés es el que va a liberar el pueblo de Israel y va a ser él el que va a encabezar precisamente lo que hemos escuchado hoy en la lectura del Éxodo. De hecho, Éxodo significa liberación. Eso significa Éxodo, liberación o salir. Entonces, mis queridos hermanos y hermanas, Moisés es como el caudillo, como el que encabeza esta liberación. Y aquí viene la otra parte, el faraón. El faraón los ha dejado escapar. El faraón les ha dado libertad. Ustedes se recuerdan de tantas plagas que tuvieron, y con lo cual el faraón llegó a estar de acuerdo sin dejarlos libres,
y que se fueran de Egipto. Y les permitió irse. Pero cuando ya iban lejos, el faraón sintió que habían cometido un gravísimo error, y dice la lectura de hoy que el faraón se sintió mal porque pensó: hemos dejado escapar la mano de obra libre y barata, porque ellos eran nuestros esclavos. A tal punto, dice la lectura de hoy, que se enfureció tanto que comenzó a preparar todos los carros de guerra que tenían y a los guerreros que tenían para perseguir al pueblo de Israel que había optado por la liberación. Y dice la lectura que les dieron alcance. Así dice la lectura, les dieron alcance. Y precisamente no había, como decimos en buen salvadoreño, vuelta de hoja, porque ellos ya habían llegado al mar, al límite del mar. Y a tal punto que dice que habían acampado. Y cuando este pueblo mira a los egipcios que van con todo, comienzan a reclamarle a Moisés. Comienzan a decirle: mira, allá vienen, aquí nomás nos vamos a quedar, hasta aquí llegamos, ya de aquí no vamos a pasar, aquí morimos. Y comienzan a reclamarle, a decirle que acaso no habían allá cementerios en Egipto, mejor allá nos hubieran enterrado, que acaso no habían allá tumbas, mejor allá nos hubieran enterrado. Y comienzan a quejarse, y viene Moisés y comienza a clamar también la asistencia de Dios. Y obviamente, mi querido hermano, aquí entra el tercer personaje, que es el más importante, que es Dios. Y Dios le va a hablar a Moisés y le va a decir que Dios está con ellos y que los va a liberar, y que Dios se va a glorificar con los egipcios. Y le va a decir que levante su vara, porque ese mar se va a dividir. Pero hay un detalle muy importante. Moisés le va a decir a este pueblo: no teman, porque el Señor está con nosotros. Qué importante esa frase: no teman, porque el Señor está con nosotros. Y Él va a permitir que el mar se divida en dos partes para que el pueblo pueda pasar sin mojarse. Y dice: cuando el pueblo haya pasado, yo me voy a glorificar con el faraón y su ejército. Y todos sabemos, mis queridos hermanos y hermanas, lo que pasa después. Pero no queremos entrar a ese detalle, porque es lectura del siguiente día. Pero con esto quiero quedarme, mi querido hermano y hermana. A veces nosotros renegamos de tantas situaciones adversas que tenemos, y prueba de ello es incluso el pecado. El pecado es así, nos esclaviza, y cuando ya queremos salir de esa esclavitud, comenzamos como este pueblo a renegar. Si estábamos bien, si vivíamos bien, si éramos felices con el trago, si éramos felices con esto, si éramos felices con este pecado que yo tenía por ahí, y comenzamos a murmurar y a criticar, que quizás antes éramos más alegres, que quizás antes éramos más felices, hoy que estamos en la iglesia ya solo somos tristeza, solo somos amargura. Muchas personas así creen, mi querido hermano y hermana, y lamentablemente muchos así piensan. Encontrábamos también en el Salmo, este Salmo normalmente lo leemos en la Semana Santa, en la vigilia pascual más que todo, en la vigilia pascual, cuando cantamos este Salmo, que es el Salmo tomado del Éxodo, cómo Dios fue capaz de arrojar al faraón y a sus jinetes al mar para poder rescatar y liberar al pueblo de Israel. Ahora pasemos al Evangelio por cuestión de tiempo, mi querido hermano y hermana. En el Evangelio encontramos una enseñanza muy pero muy especial. Aquí se nos habla precisamente de varios aspectos, pero vamos a tocar uno solo. Vamos a tocar el tema de la conversión y de los signos. Encontramos que se le acercan a Jesús los maestros, los fariseos, para tentar a Jesús. Se van a acercar a Jesús solamente para pedirle un signo, una señal por la cual ellos puedan creer que es el Mesías. Ya te recuerdas también tú, mi querido hermano y hermana, quién fue el que se le acercó a Jesús también para pedirle milagros, para pedirle que hiciera que las piedras se convirtieran en pan cuando Jesús fue tentado, ¿se recuerdan? Tírate del templo, le decía el demonio, para que seas famoso,
para que todos te sigan, para que todos vean que tú eres grande. Pues esas mismas tentaciones, esas mismas palabras se va a utilizar hoy. Estos hombres se le acercan a Jesús para pedirle que sea y que haga un milagro, que dé signos y señales de que Él es el Mesías. Y Jesús, que conoce a estos hombres, les va a decir y les va a tratar de esta manera: generación perversa e infiel. Así se va a referir a ellos. Esta generación perversa, esta generación malvada, esta generación infiel. Imagínate, mi querido hermano y hermana. Así dice el Evangelio de hoy. Dice: esta generación malvada, perversa, pide una señal, pero la única señal que van a tener es la de Jonás. Ahí está, mi querido hermano y hermana, la expresión de Jesús. La única señal que van a tener es la de Jonás. Y todos sabemos, mis queridos hermanos y hermanas, la experiencia de Jonás, que pasó 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez. De esa misma manera Jesús va a pasar 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra. Quiere decir que la señal es la muerte para pasar a la vida, para pasar a la resurrección. Esa es la única señal que van a tener, mi querido hermano y hermana, según lo que Jesús les está diciendo en este momento. La única señal que van a tener es la de Jonás. Jonás fue a predicar a Nínive y Nínive se convirtió con solo la predicación de Jonás. Y aquí hay uno más que Jonás, dice Jesús. La reina del sur viajó hasta el último confín de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno más grande que Salomón. Jonás representa a uno de los profetas. Salomón a uno de los grandes reyes. Quiere decir, mi querido hermano, cuando Jesús dice que hay uno más grande que Jonás, aquí hay uno más grande que Salomón, está diciendo: aquí hay uno más grande que un profeta. Aquí hay alguien más grande que un rey. Y obviamente, mi querido hermano y hermana, en Jesucristo también está el ministerio triple. Él es el sumo sacerdote, Él es rey, Él es profeta también. Entonces, mi querido hermano y hermana, eso es lo que Jesús les está diciendo hoy a este pueblo. Esa es la única señal que van a tener. Lamentablemente, mis queridos hermanos y hermanas, muchos de nosotros nos parecemos a ese tipo de gente que queremos ver cosas extravagantes, milagros que sean capaces de sobresalir en la parte natural, en la salud o qué sé yo, pero queremos cosas extraordinarias para creer. Y Jesús les está diciendo a esta generación perversa y malvada que la única señal, el único signo que van a tener es el de la muerte. Eso es lo que al final está diciendo el Evangelio. Y como decíamos que íbamos a hablar de la conversión, dice que con solo la predicación de Jonás el pueblo de Nínive se convirtió. La reina del sur viajó lejísimos solamente para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno más grande que Jonás y que Salomón, y ustedes no se han convertido. Posiblemente vieron que Jesús curó sordos, le devolvió la vista a los ciegos, levantó a uno que otro paralítico, y ellos seguían sin convertirse. Y ese es el mayor reclamo que Jesús les hace a esta gente, que están escuchándolo y no han creído en Él, que están escuchando y viendo lo que Él está haciendo y no han creído en Él. Por eso dice al final: estos serán tratados con menos rigor que ustedes, porque ellos creyeron y ustedes pues no creyeron. Te invito, mi querido hermano y hermana, a que también nosotros reflexionemos sobre esta palabra y que en lugar de pedir señales y signos, seamos capaces también nosotros mejor de convertirnos, de acercarnos más al Señor, de ser verdaderos y auténticos seguidores de Cristo, sin esperar grandes prodigios y sin ver grandes señales o grandes milagros, que nos convirtamos
de corazón. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.